Saludos, estimados participantes. En esta semana vamos a tratar el tema de series y sucesiones. Seguimos en esa parte, salvo que en este caso vamos a tratar dos tipos de sucesiones que son sumamente importantes en el área de cálculo, que es la sucesión aritmética y la sucesión geométrica. Básicamente vamos a estudiar cómo podemos determinar el enésimo término y la sumatoria de los términos de dichas sucesiones. Entonces, lo primero es entender lo que es una sucesión aritmética tiene la característica de que sigue un patrón donde se verifica que se suma siempre una cantidad constante, que en este caso llamamos D, que se llama diferencia, que es la diferencia común. O sea, se verifica que es una sucesión donde se suman los términos, donde hay algo que es constante que se está sumando. Para encontrar la diferencia, lo que hacemos es que tomamos el término siguiente menos el anterior. Ahora les voy a explicar. Entonces, por ejemplo, ejemplos de sucesiones aritméticas donde se verifica que siempre se suma algo, por ejemplo, 3, 5, 7, 9, donde se puede verificar que siempre se suma 2. Por ejemplo, si el primer término es 2, le sumamos 2, entonces da 5. Si le sumamos 2, entonces da 7. Si le sumamos 2, entonces sería 9. ¿Cómo se calcula la diferencia? Sería tomar el 9 menos el 7 y te da 2. O puedes tomar el 7 menos el 5 y te da 2. O sea, es tomar un término y restarle el anterior, que es lo que establece esta formulita de aquí. Entonces, otro ejemplo, porque las sucesiones no necesariamente tienen que ser crecientes, o sea, no necesariamente arrancan con un número positivo. Por ejemplo, menos 7, 0, 7, 14. Se puede verificar que siempre hay una diferencia común, que en este caso sería 7. Entonces, menos 7 más 7, 0. Más 7, 7. Más 7, 14. Entonces, es un tipo de sucesión aritmética donde la diferencia común es 7. Para encontrar la diferencia, por ejemplo, puede tomar el 14 y le resta 7 y va a tener el 7. O 0 menos menos 7 y también obtiene 7. Entonces, algo importante en el caso de las sucesiones aritméticas es el caso del enésimo término o A sub n. ¿Cómo se encuentra el enésimo término en una sucesión aritmética? En las clases anteriores ustedes tenían que deducir el enésimo término dependiendo del comportamiento. Ahora en este caso no tienen que tantear, sino que simple y llanamente es verificar y sustituir. Entonces hay una fórmula que define el enésimo término de una sucesión aritmética. O sea, usted tiene que verificar primero que está trabajando con una sucesión aritmética. Entonces es A sub n, que es el enésimo término, va a ser el primer término más n menos 1 por la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el caso de la sumatoria de los términos, que es tomar todos los términos de una sucesión y verificar cuánto da su suma, que lo vimos en la clase anterior con el signo de sumatoria. Entonces, para no tener que hacer esa sumatoria tan repetitiva, hay una fórmula para determinar la suma de los términos de una sucesión aritmética, siempre y cuando usted conozca el primer término y sepa cuál es el enésimo término también. Entonces, para ello sería Sn igual a n por a1 más an sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el primer ejemplo. Me piden que calcule el A sub n, o sea, el enésimo término. En este caso es deducir la fórmula. El término 10 sería A sub 10 y la sumatoria de esos 10 primeros términos. De la sucesión, en este caso me dan un conjunto de datos, una sucesión no recursiva. Me dicen 8, 14, 20, 26. ¿Qué es lo primero que yo tengo que determinar aquí? Todos mis elementos. Entonces voy a anotar la fórmula. Yo tengo que la fórmula para el enésimo término es A sub n igual, cuando sea una sucesión aritmética, necesito el primer término más n menos 1 por la diferencia. ¿Qué necesito saber? ¿Quién es A sub 1? En este caso yo sé quién es A sub 1 porque me dicen que es 8. Necesito saber también quién es n. Primero hay que entender varias cosas, porque en el ejercicio, cuando necesito calcular A sub n, no necesito n, pero para A sub 10 y para S10 sí. Entonces, para esos casos, n va a ser igual 10. Y necesito saber cuál es la diferencia.
La diferencia aquí la puedo calcular, puedo tomar, por ejemplo, vamos a tomar el 20 menos el anterior, que sería el 14, o sea que la diferencia sería 20 menos 14, y ya yo sé que mi diferencia es ¿cuánto? 6. Entonces D es igual a 6. La primera parte del ejercicio me pide que encuentre A sub n, o sea, la fórmula general. Voy a sustituir por A sub 1, que yo sé que es 8, más n. Como es A sub n que voy a encontrar, no voy a sustituir por n. Por 1 por la diferencia, que sería, vamos a borrar aquí, porque en este caso yo conozco la diferencia y es 6. Vuelvo el lápiz. Entonces, la diferencia, que sería 6, A sub n va a ser igual a 8 más 6 por n, sería 6n, y 6 por menos 1, menos 6. ¿Qué voy a hacer? Simplifico ahora. A sub n va a ser igual a 6n, y 8 y menos 6 me da más 2 positivo, ¿cierto? Entonces, ese sería el enésimo término, que es la primera parte que me solicita el ejercicio. En el caso de la segunda parte, vamos a ver si da el espacio aquí, es A sub 10. Si es A sub 10, entonces sería el primer término, tomando esta fórmula, sería 8 más n, en este caso como es el décimo término, yo sé que n es igual a 10, sería n menos 1 por la diferencia, que es 6. A sub 10 sería 8 más 9 por 6. Lo voy a poner por aquí. A sub 10 va a ser igual, 9 por 6 me parece que son 54, ¿cierto? Más 8, entonces serían 64, que sería el décimo término. Déjenme verificar por si 62, perdón. Vamos a verificar, porque ustedes saben que a veces la tabla es complicada. Entonces tengo primero 9 por 6, que es 54, más 8, denlo ahí, 62. Error de suma mío, ¿de acuerdo? Entonces vamos a arreglar. Borramos aquí. Sería 62, correcto. Entonces, eso es la primera parte. Déjenme borrar todo esto, ponerlo un poco más grande, y entonces encontrar la tercera parte del ejercicio. Para esto, yo necesito saber aquí, para calcular la sumatoria, A sub 10, que ya yo sé que fue 62. Entonces, en el caso de S10, Sn, para una sucesión aritmética, la fórmula es n por A sub 1 más A sub n entre 2, me parece. Entonces, la sumatoria de los 10 primeros términos sería n, que es 10, por A sub 1, que es 8, más A sub n, que sería este A sub n. En este caso sería A10, porque estoy buscando la sumatoria de 10, entonces sería 62 dividido entre 2. Ese 10 sería 10 por 8 más 62, serían 70 entre 2. Aquí tengo entonces 700, ¿cierto? Entre 2, que serían 350. ¿Cómo verifico todo esto? O sea, ¿cómo yo sé si realmente he trabajado de forma correcta? No es propio, porque se supone que usted debió haber hecho su procedimiento de forma correcta, pero para que ustedes entiendan de dónde sale cada cosa. En esta sucesión, el primer término es 8, A sub n. El segundo término, como le suman 6, es 14. Perdón, borrar, 14. Más 6, 20, más 6, 26, más 6, entonces serían 32, correcto. Más 6, 38, más 6 serían 40 y 4. Más 6 serían 50, más 6 serían 56, más 6 serían 62. Primer término,
segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo término. Entonces ya ahí yo sé y compruebo que mi décimo término era 62. Para la suma sería sumar todos estos y comprobar. Esto es simple y llanamente para que ustedes entiendan de dónde sale, no porque usted tiene que hacerlo en su práctica. O sea, simple y llanamente es aplicar la fórmula, que no es complicada, y se supone que si no es complicada no tiene que darle diferente. Verificamos la suma por si acaso. 62 más 56 más 50 más 44 más 38 más 32 más 26 más 20 más 14 más 8, 350. Y ahí ya yo veo, entienden de dónde sale ese 350, ¿de acuerdo? Entonces, borramos todo eso para pasar al siguiente ejercicio, que es, me parece también de la sucesión aritmética, pero en este caso me piden, por ejemplo, vamos a copiarlo. En este caso, contrario a lo que me daban antes, me dan el valor de a su 1 y también me dan, vamos a ponerlo por aquí, me dan la diferencia. Entonces, con los pinceles, momento, como vuelvo para adelante otra vez, rehacer, deshacer, bueno, rehacer, y vamos a copiarlo otra vez, no importa, copy, vamos a copiarlo por aquí, entonces sí, vamos a pinceles, ahora sí. Entonces en este caso me pide que calcule el término 5, la sumatoria de los 5 primeros términos, y entonces me dan a su 1 y me dan D, o sea que está súper fácil. Vuelvo entonces a los datos. Aquí tengo a su 1 es 6, D es igual a menos 3 y N en este caso sería igual a 5 porque me piden el quinto término y me piden la sumatoria. Vuelvo a la fórmula, ya yo sé que es a su N va a ser igual a su 1 más N menos 1 por la diferencia. Entonces a su N va a ser igual, sustituyo a su 1, ya yo sé que 6 aquí, 6 más N, que en este caso sería 5 menos 1 por la diferencia, que sería menos 6. Vamos a colocarlo dentro de paréntesis. A su N va a ser igual a 6 más, aquí sería 4 por menos 6. Entonces a su N va a ser igual a 6 más 4 por menos 6, negativo 24, ¿cierto? A su N va a ser igual a menos 18. Perdón, y no es a su N, es a 5, porque es el quinto término. Entonces, en el caso de la sumatoria, ese 5 va a ser igual a, vamos a poner la fórmula, N por A1 más a su N sobre 2. Ese 5 va a ser igual a N, en este caso es 5, por a su 1, me lo dieron, es 6, más a su N, ya lo calculé, menos 18, entre 2. Importante, tienen que saber que para calcular la suma necesitan tener también el enésimo término de esa suma que me están dando. Entonces ese 5 va a ser igual a 5 por, entonces 6 más menos 18 sería negativo 12 entre 2. Ese 5 va a ser igual, 5 por menos 12 me parece que es menos 60 entre 2, entonces me da negativo 30. Y este sería la sumatoria. Entonces, si quieren ver los números, por ejemplo, porque nada más son 5 números, ahí no está complicado. Por ejemplo, el primer número que tengo de la sucesión es 6. Luego, si le resto 3, entonces sería 3. Y si le resto 3, entonces sería 0. Si le resto 3, sería menos 3. En este caso, si le sumo, porque es una suma,
y luego entonces tendría menos 6, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué hice yo aquí? Permítanme verificar. Ya encontramos el error. Esto pasa en vivo. Es que la diferencia no es 3. Entonces vamos a borrar aquí y aquí. Y entonces vamos a tener que hacer esto también. Le vamos a borrar aquí. Volvemos otra vez al enésimo término por la diferencia aquí, que en este caso es menos 3. Miren el error aquí. Entonces sería 6 más 4 por menos 3. Y entonces aquí sí sería más negativo 12. Miren qué bueno a veces verificar. Entonces el quinto término sería 6 más menos 12, me da negativo 6, que es justamente el quinto término aquí. Ese 5 sería entonces a n, que es igual a 5 por a su 1, aquí falta un 2, a su 1, que es 6, más a su n, que sería menos 6, entre 2. Aquí tengo entonces que la sumatoria sería 5 por, aquí primero sumo, sería 6 más menos 6, es 0, entre 2. Ese 5 por 0 es 0, entre 2, 0. Entonces, ¿qué tengo aquí? Primero tengo los primeros 5 términos, 1, 2, 3, 4 y 5, que es correcto. Y si lo sumo, serían 6 más 3 son 9, y 0 son 9, y menos 3 da 6, y menos 6 entonces da 0. Y ahí está comprobado. Entonces, vamos a borrar todo para pasar al siguiente tema. Esto es en vivo, pero yo no iba a editar ese video otra vez, así que ustedes saben que la profesora también se equivoca a veces. Entonces, la siguiente sucesión que vamos a ver es geométrica. A diferencia de la sucesión anterior, aquí se comprueba que en vez de mantener un patrón de suma, vamos a tener un patrón, pero que es de multiplicación. Antes teníamos una diferencia común, ahora vamos a tener una constante que se va a llamar razón común, que la vamos a encontrar dividiendo el término siguiente entre el anterior. Antes restábamos, que sería la operación inversa a la suma, ahora vamos a dividir, que sería la operación inversa a la multiplicación. Entonces, por ejemplo, 1, 3, 9, 27, se verifica que yo siempre estoy multiplicando por 3. Por ejemplo, 1 por 3, 3. Entonces, por 3, 9, por 3, 27, y así sucesivamente. Y veo que se multiplica siempre por una razón común, que sería 3. Igual aquí, que sería 10 por menos 2, menos 20, por menos 2, 40, por menos 2, menos 80, y así sucesivamente. Entonces, para el enésimo término, aquí vamos a hacer el término primero a su 1 por r a la n. En este caso es importante destacar que, recuerden, por orden de operaciones necesito primero resolver la potencia y luego la multiplicación. O sea que siempre vamos a resolver primero r a la n menos 1 y luego a multiplicar por a su 1. Para la sumatoria, ahí está la fórmula. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a copiarlo aquí. Tenemos por aquí. Entonces vamos al mambo. Y volvemos a los pinceles. Entonces me pide que determine el enésimo término, o sea, a su 9, y ese 9 de la sucesión 10, 20, 40. Entonces necesito saber cuál es el primer término, que en este caso ya lo veo, es 10. Necesito saber cuál es la razón, que en este caso yo, para calcular la razón, les decía, se divide un término siguiente. Pueden tomar, por ejemplo, 40, pudo haber sido 20 incluso, y lo voy a dividir entre el anterior, o sea, entre 20, por ejemplo. Y aquí tacho 0, y 4 entre 2 me dice que es 2 la razón. Entonces, R va a ser igual a 2,
n va a ser igual a 9, porque me pide el noveno término y la suma de los 9 primeros. Entonces, para el enésimo término de este tipo de sucesión que es geométrica, la fórmula es A1 por R a la n menos 1. O sea que el término 9 va a ser igual a su 1, que sería 10, por R, que es 2, elevado a la n menos 1, o sea, 9 menos 1. A su n, a su 9, sería 10 por, entonces vamos a resolver la potencia de 2 a la 8, con una calculadora. Entonces tengo 2 por 2, 4, esa es la segunda, esa es la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. 256. 256. Luego a su n sería igual obviamente a 2560. Ese sería el término 10. Lo verifican ustedes. Luego Sn, S9, sería la fórmula A1 por R a la n menos 1 entre R menos 1. S9 sería el primer término, que tengo que es 10. Eso va multiplicado por R, 2 a la n, que sería 9 menos 1. Y luego tengo aquí 2 menos 1. S9 va a ser igual a 10 por, vamos a ver, 2 a la 9, si 2 a la 8 era 256, entonces multiplicamos otra vez por 2, sería 512, menos 1, sería 511, entre 1, o sea que al final sería ese 9, 10 por 511 serían 5100, 5110, se corre, y ese sería el resultado, ¿de acuerdo? Vamos a ver exactamente. Entonces, el último ejemplo que vamos a ver, no sé si es necesario hacerlo, pero vamos a hacérselo para que no tengan dudas cuando estén trabajando con la práctica. Sería, vamos a copiarlo. Me pide que determine el término general, el A sub n, correcto, porque en el otro no lo habíamos calculado. El A sub n. A sub n, y vamos a calcular A sub 8. Tengo el A1, que aquí me le dan, en este caso sería 2, la razón es 4. Para la primera parte no necesitamos n, pero para la segunda sí, sería 8. Entonces, para la primera parte, que es A sub n, es simple y llanamente A sub 1 por R a la n menos 1. O sea que sería A sub 1, que sería 2 por R, que es 4, a la n menos 1. Entonces, A sub n va a ser igual, en este caso sí tenemos que multiplicar, sería 8 a la n menos 1. Luego en la segunda parte vamos a trabajar con el A8, que sería A1, que sería 2 por R, que sería 4, a la n menos 1, sería 8 menos 1. A8 va a ser igual a 2 por 4 a la 7. Vamos a la calculadora. Sería 4 por 4. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, qué número tan grande. Por 2, 32.768. A 8 va a ser igual a 32.768. Y luego ya la última parte, que sería S8, me imagino que tiene que ser un número bastante grande también.
La fórmula es A1 por R a la N menos 1 entre R menos 1. Ese 8 va a ser igual a su 1, que sería 2. Todo eso multiplicado por 4 a la 8 menos 1 entre 4 menos 1. Ese 8 va a ser igual a 2 por 4 a la 8. Vamos a multiplicarlo otra vez por 4. Da 103. Wow, qué número tan grande. 131.000. 0,72 menos 1 sería 0,71 entre 3. Ese 8 primero dividimos, eso vamos a dividirlo entre 3, da esto, y por 2 da otro número raro y feo. Espérense, vamos a ver qué fue lo que hicimos, porque esto tiene que dar exacto. 4 a la 8. ¿Y por qué no nos da igual? Permítanme, vamos a multiplicar otra vez. 4 por 4, eso es a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7 y a la 8. Ahí está, que tenemos un error con la potencia. Entonces aquí volvemos, esto es a la 4 menos 1, sería 2 por 65.536 menos 1 serían 65.535 entre 3 y luego por 2 todo eso. Entre 3 y luego por 2, 43.600. 690. 43.690 aquí. Listo, y eso sería todo. Hasta ahí llegamos para esta semana. Gracias.